Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y vamos a meditar en la poderosa y maravillosa palabra del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y el tema que vamos a estar, hermano, meditando en este día es sobre la oración, ¿verdad? Porque estamos en este mes de oración. Amén. Pero para meditar en este mes de oración y en este mensaje de la oración y en el día de hoy, hermanos, sobre la oración, tengo aquí estos pensamientos acerca de la oración. Porque, mire, la oración es tan importante que es un regalo de Dios en las armas que entregó a la iglesia. Usted es miembro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Amén, gloria al nombre de Jesús. Entonces, como miembro de la iglesia de Jesucristo, Dios nos ha entregado parte de las armas, porque está en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Amén. En Efesios capítulo 6 están las armas que Dios nos ha concedido, nos ha dado para estar firmes y batallar en esta batalla, aleluya, ¿verdad? Amén. Y entonces, amado hermano y hermana, amén, en el verso número 18 del capítulo 6, allí usted puede leer que Pablo dice, no dejen de orar. In Ephesians chapter 6, verse 18, Paul says, don't stop praying. Todos nosotros oramos, ¿verdad, hermano? Todos los días, ¿verdad? Porque, mire estos pensamientos sobre la oración. Amén. Mire cómo dice aquí. Thomas Watson dice esto. La oración deleita el oído de Dios. Thomas Watson said, prayer delights the ear of God. Mire, hermano y hermana, derrite su corazón It melts his heart y abre su mano. and opens his hand. Y mire cómo dice, Dios no puede negar un alma orante. God cannot deny a soul who prays. Ya, exactamente. Entonces, el pastor Jin Cho, ¿verdad? De Corea, Pastor Cho from Korea, él dice esto. Para el pastor Cho, para él la oración era primordial, hermanos y hermanas. O sea, él la oración no lo dejaba en segundo lugar. De tal manera que, mire esto que aconteció. Él estaba orando. Pastor Cho was Y entonces cuando estaba orando, de repente le tocan la puerta, sí, ¿verdad? he heard a knock on his door. Y entonces él fue, y era su hijo que le estaba tocando, y le dice, pastor, le dice al hijo, ¿acaso no les he dicho yo a ustedes que cuando estoy en el tiempo de la oración no me interrumpan? It was his son. He said to him, didn't I tell you not to interrupt Y me while entonces praying? el hijo emocionado le dice, sí, papá, le dice, pero es que el primer ministro te está llamando. And his son said, yes, but dad, the Yeah. prime minister is calling you. El hermano le dice, ¿qué es más importante conversar con Dios? Le dice. The brother said, it's more important to talk Y to no God. no fue a contestarle al primer ministro, aunque le ya estaba llamando. Entonces él nos dice así, hermano, mire, dice, nuestro problema es que hemos pensado en la oración. ¿Cuántos piensan en la oración, hermanos? Todos, ¿verdad? Dice, hemos leído acerca de la oración. ¿Cuántos nosotros leemos acerca de la oración, hermanos? Todos, ¿verdad? E incluso dice, hemos aprendido con respecto a la oración. We have learned regarding prayer, Interesante, ¿verdad, hermanos? Pero él dice, no hemos orado. but we have not prayed. Ahora es tiempo de comprender que la oración es la fuente del poder. Eso nos dice a todos Now nosotros. we must understand that prayer is the fountain of power. Entonces leemos que este pensamiento y es de Jesús mismo, Mateo 21:22, que nos dice, y todo lo que ustedes al orar pidan con fe lo recibirán. In Matthew 21:22, Jesus said, everything you ask for in prayer, with faith you will receive. Y entonces hay un pensamiento anónimo que hay aquí, hermanos, porque mire, en este tiempo
nosotros tenemos en la tecnología y en la internet para descubrir todo lo que queremos. Of course, now we have the internet. Usar eso, ¿verdad, hermanos? Para nuestra edificación y no para lo que nos mate, ¿verdad? Technology to learn everything we need. Cuando venga el diablo y le mete una dardo allí, Let it usted build lo you borra de una vez. But erase No habrá any nada de darts from eso the devil porque that comes through it. entonces le dice al diablo, oh diablo, me gusta tu información, está bien, voy a... No, hermano, no, hay que desechar todo eso de una vez en el nombre de Jesús, porque no hay que darle entrada al diablo a nuestras vidas, a los ojos, ¿verdad? No, hermanos. Entonces, mire lo que encontramos aquí. No pienses en las cosas que no recibiste después de orar, dice. Piensa en las innumerables bendiciones que Dios te ha dado sin preguntar. Don't think about the things that you didn't receive when you prayed for them. Instead, think of all the blessings God gave you without even having prayed for O sea them. que Dios antes de haber orado ya nos había bendecido, aleluya. So, God had already blessed that. Mire cómo without dice esto, praying. hermano. Muchas personas oran como si Dios fuera una gran píldora de aspirina. Solo acuden a Él cuando algo les duele. Wow. Many people pray as if God was an Interesante. aspirin. They only pray when something hurts. Sí, hermanos, interesantes, pero hoy día vamos a leer el mensaje, amén. Vamos a leer la palabra del Señor y está en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer versos del 1 al 8, amén. Y ahí comenzamos a meditar en el mensaje del Todopoderoso, hermanos. Amén. Y leemos así, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Mire, dice así, versos del 1 al 8. Lucas capítulo 18. Es una parábola lo que presenta aquí, hermanos. Y Jesús hablaba solo en parábolas a la gente. Y ahora, ¿con cuál propósito Jesús les hablaba con parábolas a las personas? Hermano, me alegro de estar aquí de regreso. Jesus spoke Me in alegro de verlo parables acá. to Fue como hermanos muy, ¿verdad? Preparado en eso de electricidad. Fue al papá. Y entonces, bendiciendo al papá, pues recibe bendición, ¿verdad? Aleluya. Amén. Fue a hacerle muchas conexiones eléctricas al papá, aleluya, allá al país, a El Salvador. Y eso es una bendición. Así que nosotros, amén, si usted tiene su papá todavía con usted, cuando necesite ayuda, vaya, ayúdele. Amén, porque eso es bendición para su vida. Bueno, entonces, hermanos y hermanas, mire, Jesús hablaba en parábola y lo que sucede es que se estaba cumpliendo lo que tenemos en la primera y 10ª parte del libro del profeta Isaías, o sea, en el capítulo 6. En el capítulo 6 nosotros vemos que ya había sido profetizado que Jesús iba a hablar en parábolas a las personas. ¿Con cuál propósito? Para que no lo entendieran. In Isaiah chapter 6, Isaiah prophesied that the Lord Jesus would speak in parables so that many would not understand. Qué interesante eso, ¿verdad, hermanos? Que Dios hablaba a las personas, pero les hablaba para que no les entendieran. How interesting, isn't it, that God spoke to people, but so ahora, that they would not understand. Sintámonos nosotros muy dichosos, hermanos y hermanas. Sintámonos muy dichosos porque a nosotros se nos da a conocer lo que Dios quiere decir a aquellos que entienden. But let us feel blessed, brothers, because we are given to understand what those didn't Hermanos, understand. esto es un gran privilegio que nosotros tenemos, que Dios nos abre nuestro entendimiento para comprender lo que nos quiere decir en la Biblia. Brothers, this is a great ¿No se goza, hermano y hermana? honor for us that God Yo creo que esta se goza, ¿verdad que sí? understanding Es mucha to alegría, understand hermano y hermana, amén, the Bible. que usted puede entender lo que está escrito. Y hay cosas que no entendemos, pero entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Cómo pedimos a Dios? En la oración. En la oración venimos delante de Dios y le decimos, Señor, quiero entender. Y Dios nos enseña. I want to understand. Por lo cual hoy día estamos hablando sobre la oración, hermanos y hermanas. Amén. Y dice así, hermanos, en este capítulo 18, versos del 1 al 8 de Lucas capítulo 18. Amén. Lucas, Evangelio de San Lucas. Amén. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y dice, mire cómo dice el verso 4, y él no quería,
por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni tengo temor de Dios, ni tengo respeto de los hombres, por cuanto esta mujer, esta viuda, me molesta mucho, me es molestia, entonces la verdad que le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora en el verso 6 dice: y dijo el Señor, oíd lo que dijo este juez injusto. Hermanos, hemos leído 5 versículos sobre esta parábola. We've read 5 verses over this parable. El punto es, hermanos y hermanas, amén, que cuando el Señor presentaba esta parábola, muchos no entendían qué Él quería decir. The point is that when the Lord presented this A parable, pesar many que didn't estas understand. personas estaban familiarizados con la cultura. Even though they knew the culture. Ellos conocían lo que era un juez, ellos conocían lo que es una viuda. Usted conoce lo que es un juez, usted conoce lo que es una viuda. They and you know who a judge and a widow is. Pero muchas veces tiene que ser el Espíritu Santo quien nos enseñe, abre el entendimiento para poder entender qué nos quiere decir el Señor. But often it has to be the Holy Spirit who opens our understanding. to Y eso understand what the Lord ocurre, says hermanos y hermanas, a través de la oración, por medio de la oración. through prayer. Y esta parábola es la presentación que el Señor tenía a las personas que le escuchaban sobre la oración. And this is the parable that the Lord gave to those who listened regarding prayer. Ahora, cuando llegamos a este verso 6, ya estamos claros, ¿verdad? Que esta parábola es sobre la oración. We understand that this is about prayer. This parable. Porque ahí lo dice, nosotros sabemos porque ahí lo dice al principio, en el verso 1. Mira el verso 1, ahí lo dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Says that the Pero no, esto no es que el Señor les dijo así. Miren, les voy a decir esta parábola sobre la necesidad que ustedes tienen de orar siempre y que no desmayen. No, el Señor no dijo eso. Él solo dijo esto. Había en una ciudad un juez y una viuda. The Lord said it this way. Y There narra was a lo judge. acontecido. Y entonces la gente decía, bueno, ¿y qué quiere In decir? one town. Que estaba ahí la viuda y estaba el juez, y la viuda venía y todos los días. ¿Y qué quiere decir eso? The people asked, what does this mean? Okay. That there was a judge and a widow in a town. What does that mean? Entonces, cuando llega al verso 7, dice lo que el Señor quería decirles y les dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? This is what the Lord wanted them to know. Will not God grant justice to his elect who cry out to him day and night? Will he delay to help them? Entonces esta parábola está hablando sobre cuando nosotros necesitamos que Dios obre en una situación o circunstancia que nosotros no podemos alcanzar ahí. This parable is about when we ask God to work in a situation where we can do nothing. Ahora, si creemos que Dios puede hacerlo, vamos a venir delante de Él y pedirle, ¿verdad? Que sí. If we believe that God can do something, we'll come before him and ask, right? El caso es de que el punto de Jesús al presentarle esta parábola, hermanos y hermanas, es la ridiculez que es de que Dios no responda a una petición que nosotros venimos y presentamos delante de Él. Ese es el punto de esto. The point of this is that it is ridiculous to think that God will not answer when we make a request or Porque petition from vemos him. en el verso 7 que nos dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? La pregunta ¿es usted escogido de Dios, hermanos? Verse 7 says, will not God grant justice to his chosen ones? Dios Are nos you chosen? escogió en Él, dice Pablo, escribiendo a los hermanos de Efesios. Capítulo 1, capítulo 2 lo presenta bien claro, que somos escogidos en la gracia del Todopoderoso. Dios nos escogió para Él. Y como escogidos, tenemos promesas. Paul wrote to the Ephesians, Entonces la pregunta ¿es usted escogido? ¿Es usted escogida? that has chosen Sí, claro, people nosotros hemos sido who have escogidos promises.
en la gracia del Todopoderoso. Are Cristo, you a chosen person? Dios nos escogió en Él, en Cristo. God Y gloria chose us sea in su nombre por Christ. ello, aleluya. And glory to God Ahora, for hermanos y hermanas, dice bien claro, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Entonces el punto es este: si nosotros somos escogidos, si usted ha sido llamado y escogido en la gracia del Todopoderoso, está claro que Dios va a hacer justicia. O sea, prometen a través de esto responder a nuestra oración delante de Él. He promises Pero, to answer our prayer. ¿cuál es la in His situación de presence. nosotros, amados hermanos y hermanas? Que muchas veces nosotros no venimos y presentamos petición delante del Señor. Ese es el problema. We don't bring a petition in the presence of the Lord. That's the problem. We don't Ahora, ask. ¿cómo es que nosotros presentamos oración delante de Él, hermanos y hermanas? How can we present a prayer Veamos before Him? esto que yo les decía al principio de Efesios capítulo 6. Mire, en este verso 18 de Efesios capítulo 6, dice, mire cómo dice, Ephesians verso 18. 6:18. orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y como sigue diciendo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al ponerlo aquí en este capítulo 6 de Efesios, entonces entendemos que la oración de parte de Dios, Dios la pone en nosotros, la pone como un arma. O sea, la oración es un arma que la podemos usar con súplica y perseverancia. Y exactamente eso, súplica y perseverancia, escúchalo bien, súplica y perseverancia es lo que vemos aquí en este verso número 7 de Lucas capítulo 18. Cuando dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Nosotros somos escogidos. Usted ha sido escogido para la gracia del Todopoderoso. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Mire cómo dice, día y noche. Entonces mire, ¿se tardará en responderles? Will God be late in answering us? Es bello meditar en esto, hermanos y hermanas, amén, porque It's worthwhile to think about this. Dios no va a mentir. God does not lie. Os digo, dice el verso 8, que Verse 8 pronto les hará justicia. He will soon do justice for them. Pero, ¿cuál es uno de los problemas que nosotros tenemos, hermanos y hermanas? Exactamente, What is our el problem? pastor Shaw Jin Jong nos Paul lo Jong presenta said aquí en su pensamiento. in his thought. Él lo dice, aquí lo dice. Ya, nuestro problema es que hemos pensado en la oración, hemos leído acerca de la oración e incluso hemos aprendido con respecto a la oración, pero no hemos orado. But we have not prayed. Entonces ahora es tiempo de comprender que la oración es la fuente del poder, conforme nos vemos en Efesios capítulo 6, verso 18. Es un arma del cristiano, amén, para venir delante del Todopoderoso, aleluya, en súplica y ruego, y entonces Dios hacer justicia. And then God will do justice. Aleluya. Vemos nuevamente el verso 8, hermanos y hermanas, donde dice, os digo que pronto les hará justicia. Verse 8 says, He will soon do justice for you. Ahora, al leer la siguiente frase, es exactamente alineado As we read the con next los verse, pensamientos que hemos leído de estos hombres de Dios. this goes hand in hand Estos with the other pensamientos que thoughts hemos we leído. read before. Que Jesús les dice aquí, mire cómo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. When the Son of Man comes, will He find faith in the earth? O sea, esto está hablando This speaks of de la práctica de la oración, que si nosotros no venimos delante de Dios en la oración, es porque realmente no hemos creído. in prayer to God. Hemos aprendido, hemos estudiado, hemos oído, pero no entramos en la oración. But we do not enter
Y eso está relacionado entonces, conforme vemos aquí, con la fe. This relates to faith. Hermanos, Dios nos llama a crecer en la fe y vamos a crecer en la fe God calls us to grow in faith. con la oración, en la oración, practicando la oración. Practicing prayer. Pero ¿cuál es el problema que sucede, amado hermano y hermana? Amén, que muchos sabemos sobre la oración, hemos practicado sobre la oración, hemos oído sobre la oración, hemos leído mucho sobre la oración, pero poco la practicamos. But very seldom practice it. Cuando Jesús estaba ya en la noche de ser arrestado, Él le dice a sus discípulos, les pido que oren conmigo. Jesus said to the disciples, pray with me. Hermanos y hermanas, amén, es lógico, no es como el tiempo de hoy. Aquel tiempo la gente todo lo hacía físicamente y el trabajo físico es muy cansado. At that time, physical labor was, as it is now, very tiring. Y la gente estaba cansada, los discípulos del Señor estaban The cansados. disciples were very tired. Y entonces cuando el Señor estaba orando, se tardó 1 hora orando. The Lord prayed for about an hour. Y en esa hora regresa a ver, sus discípulos estaban durmiendo, estaban roncando. And his disciples were Son hombres y están cansados, aleluya. sleeping. Le dice, ustedes no han podido ni tan siquiera estar en oración 60 He said, minutos. could you not pray with me even for 1 hour? O sea, hermanos, cuando nosotros sentimos aburrido y a qué hora se acaban 60 minutos en un tiempo de oración, Brothers, when we feel it's boring es praying for porque 1 tenemos hour, un problema. we have a problem. Y es necesario resolverlo porque tenemos que amar el orar, hermanos y hermanas, amén. It's important to resolve Es por eso que en it. We este should mes not decimos pray. mes de oración y ayuno, porque si el problema que tenemos es que no queremos orar, no amamos la oración, no podemos estar 1 hora en oración, entonces el ayuno nos va a traer disciplina. Then fasting will bring to us El discipline. ayuno va a hacer algo en It will nosotros. do something within us. No es que con el ayuno vamos a torcer el brazo de Dios para que Él We're not haga lo going que to queremos, twist no, God's arm, sino que los do something. beneficiados somos nosotros. The ones who change. Entonces, por medio del ayuno, It's us. vamos a tener la experiencia de que vamos a orar. will experience that we are going to pray. Es por eso que le llamamos mes de oración y ayuno, porque lo necesitamos todos, hermanos y hermanas. That's why we call it a month of prayer and fasting. Mira, hermanos y hermanas, Jesús oraba porque amó el Jesus orar, prayed because he loved to pray. pero también Él sabía que necesitaba orar. He knew he needed to pray. Y Él nos da el ejemplo a nosotros, hermanos y hermanas, para nosotros hacerlo también. For us to do it also. Hermano y hermana, mire, cuando hay un gran tráfico que usted no puede Brothers, when there's traffic, seguir y usted va a tratar de cortar el camino porque quiere llegar a donde quiere llegar. trying to find a shortcut to get to where you're going. Posiblemente usted se hace a un lado de la línea, amén, y pasa algunos vehículos y se va hacia Maybe adelante there's y a train posiblemente on the logró track. adelantar. You try to go ahead of that train to cut it off. Cuando usted quiere llegar a un lugar, hay caminos que cortar y se cortan los caminos y There se are llega al shortcuts, lugar. and you get to the place you're going to. Pero cuando se habla la oración, hermanos y hermanas, But regarding ahí prayer, no se puede cortar nada. There is no shortcut. O sea, la oración es necesaria, la necesitamos. Prayer is necessary. We Y need it. Jesús lo practicó, Jesús lo hizo, Jesus dándonos practiced it. ejemplo a nosotros, que Set the nosotros example necesitamos to us. también la práctica de la oración. That we need to practice prayer. Tenemos que amar el orar, hermanos We y should hermanas. love to pray, brothers. Y una y otra vez vemos que el Señor habla sobre la oración. Time and time again, the Lord speaks Una to us y otra about vez prayer. y otra vez vemos que los evangelistas, o sea, los evangelios, los Again and evangelistas again, the escriben Gospels, sobre la The oración evangelists write regarding prayer porque la necesitamos. because we need it. Ellos quieren que nosotros aprendamos They want us to learn, y Pablo nos enseña que la and practiquemos. Paul teaches us to practice Es por it. eso que nos dice oren. That's why he says pray. Juan nos dice oren John tells us pray porque necesitamos orar, hermanos y because we need to hermanas. pray, brothers and sisters. Hay uno de estos pensamientos que yo sé que está aquí, no hacia dónde, pero si me dan 5 segundos creo que lo hallo. Habla sobre esta situación de el orar en cuanto Dios no puede manejar. Por Speaks tanto digo about prayer. que pidas, dice, ¿qué dice? Dios no puede manejar. Ok. No pienses en las cosas. Todo que sea, no sé dónde está eso.
Pero habla sobre esta situación de la oración en cuanto a... seguro se me borró. En cuanto a nuestra oración de el amor que se tiene a la oración y que teniendo ese amor a la oración vamos a estar intranquilos si no hemos compartido con ese amor que es la oración ese día. It talks about prayer, about a love for prayer and being without peace until we take ¿Qué part of sucede that con love nuestro primer of amor prayer. cuando la hermana Sonia, la primera semana que ya me hice novio de ella, amén, yo quería estar ahí, ¿verdad? Conversando, ¿verdad? Aleluya, porque ¿verdad? Sí, exactamente. Wanted to be there all the Sí, hermanos, eso debe de ser la oración para nosotros, que si pasa un día que no hemos estado con la oración, entonces sea algo que estamos extrañando. that if we haven't prayed for one day, then we're Y tenemos que orar para que Dios ponga en nosotros ese deseo de la oración, hermanos y we have to hermanas. pray for God to put in us the desire to pray. Jesús, sabiendo que nosotros necesitamos esa práctica de la oración en nosotros, Jesus knew we needed that practice. siempre hablaba una vez y otra vez y otra vez sobre la oración a sus He spoke discípulos. again and again about prayer to his disciples. Y gloria sea su nombre, que nosotros Glory to podemos his leer ahora, hoy en este tiempo, exactamente eso. That now we can read exactly that. Bueno es Dios, aleluya, y para siempre God is es good, su amen. misericordia. Sucede, hermanos y hermanas, que muchas veces nosotros no vamos a la oración debido a que, ¿cómo decirles? Creemos que Dios no nos va a escuchar, Often we don't pray because we don't think God will porque answer creemos us. que no somos dignos, We don't think we're worthy. o porque creemos que tenemos que ser una persona especial para que Dios nos atienda, We think we have to be special for God to attend to us. o andar así representando con un vestuaje especial como el sacerdocio católico, podríamos decirlo. Or be dressed in a certain way, a special way, like Catholic priests. Pero hermano y hermana, amén, quiero decirle en este día que bien trajeados y con traje especial de sacerdocio no significa que somos personas especiales. Brothers, I want to tell you, even if you're dressed in that as a priest, La persona it doesn't mean especial you're para special. Dios es aquella persona que se humilla delante de su presencia y llega delante de Él en la oración. For God is the one who humbles himself. No importa prays que to tenga el him, traje especial o no comes to tenga him traje in prayer, especial. whether they be dressed in a special way or not. Porque muchas veces sucede, hermanos y hermanas, amén, que esas gentes que andan ese traje especial de sacerdocio It often happens that those people who are dressed practican especially as más priests, pecados que los feligreses que tienen ahí they presentes. are bigger sinners than the ones who are in Sí, front of hacen them cosas listening. que qué barbaridad. And you say, wow, that's amazing Y how they muchas can veces do los that. feligreses los tienen como personas santas y puras y sagradas. And the parishioners, they think that those priests are holy. ¿A quién Dios va a escuchar, amado hermano y hermana mía? Aquella persona que trae el traje especial para ministrar, Who will God listen to, brothers and sisters? The o one aquella who's persona dressed que se humilla delante de Él. to minister, or the one who humbles Hermanos, es himself bien before clara him? la escritura cuando nos dice que Dios va a escuchar a aquel corazón contrito y humillado. The scripture says that God will listen to the humble and contrite De tal heart. manera que el salmista, bien inspirado en poesía, nos dice: al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar, oh Dios. So that the psalmist, he says, Así lo you expresa, will not hermanos y reject the humble hermanas. and contrite heart. Oh my God. O sea que cuando nosotros venimos delante del trono del altar, delante del trono de la gracia, delante de la presencia del Todopoderoso,
venimos y nos humillamos. Then when we come before the presence, the altar of God Almighty, we come and humble ourselves. Y veamos qué va a suceder, hermanos y hermanas. Leamos Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. What happens then? Hebrews chapter 4. El escritor nos habla que tengamos confianza. The writer tells us to have trust. O sea que si usted cree que Dios no va a atender su oración porque no sé esto y lo otro, That is, mire, el escritor aquí nos dice que tengamos confianza que Dios nos va a atender. the writer of Hebrews says, let us trust that God Mira de will qué manera lo listen to us. presenta aquí. Look what he says Dice, here. verso 14 del capítulo, ya exactamente, 4. Chapter 4, verse 14 of Hebrews. Que para comenzar nos dice que nosotros tenemos una persona que va a interceder por nosotros delante de Dios, que esta persona es un gran sumo sacerdote, porque mire, escuche bien, nosotros conocemos sumos sacerdotes como Aarón, los hijos de Aarón y toda la descendencia de Aarón. Son sumos sacerdotes. Pero cuando hablamos sobre Jesús, de la manera en que nos presenta aquí la escritura a los hebreos, nos dice un único, ¿ok? Y es gran, no hay otro. Un gran sumo sacerdote. Y entonces, ¿cuál es la cualidad de este gran sumo sacerdote? Que dice que traspasó los cielos. Y que este sumo sacerdote dice aquí que es Jesús, el Hijo de Dios. He has a great quality. He passed through the heavens. Who is he? Jesus, the Son of God. ¿No nos podría pensar esto mucho, hermanos? Que Doesn't this make you think, es brothers, Jesús único. that Jesus is Y unique? que Él está en la presencia del Todopoderoso delante del Padre, He's in the presence of God Almighty, representándonos. re- Entonces, representing us. eso debe animarle a usted que si cree que Dios no va a escuchar su oración, animarle que si usted está en Cristo Jesús, usted va a venir delante del Padre en el nombre de Jesús y que Jesús va a representarle a usted. This should encourage you to know that Jesus will represent you in the presence of God the Father. O sea, hermanos y hermanas, ¿qué puede estorbar la oración que vengamos a presentar delante de Dios? Usted podría decir, es que yo no soy perfecto. You might say, I'm not. Yo puedo decirle, hermano y hermana, amén, que yo no soy perfecto tampoco. I can't tell you, neither am Y I. puedo decirle también que el único perfecto es Jesús. Es por eso que el Padre, cuando el Hijo salía de las aguas, que Juan Bautista se bautizaba con Juan el Bautista, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, en Él tengo complacencia. In whom I am well pleased. Only he is perfect. Hablando de su perfección y el único que puede venir delante de Él en perfección, presentar ofrenda y sacrificio. Ahora, The only one who nosotros, is perfect and present sacrifice and offering. in es his lógico que presence. nosotros, hermanos y hermanas, hemos sido santificados That's why we hemos have sido been purificados. sanctified, purified. y hemos sido tomados y sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo We Jesús. have been seated at the right hand of the Father Pero with Christ Jesus. ya se ha completado nuestra perfección. But has Lógico our que no, hermano. perfection been completed? Logically, Ninguno no. de nosotros aquí somos perfectos. None of us Hemos are sido perfect. perfeccionados. But we have been Y en perfected. Cristo Jesús hemos sido In santificados. Christ Jesus we have been Pero sanctified. nosotros mismos sabemos que no somos perfectos. But we know we are not perfect. Y muchos se aprovechan de ello para entonces decir, bueno, entonces puedo hacer esta Of desobediencia that and y say, no hay I can problema. disobey. And there's no problem. Sí, claro, hay problema. El But yes, there primer is a problem. cuchillo que se está metiendo usted es usted mismo. And you're putting a Usted knife está agarrando into un yourself. cuchillo y metiéndosele para que le cause dolor porque
las desobediencias, conforme yo especifico siempre, si somos hijos, Dios va a corregirnos, va a If disciplinarnos. we are children of God, God will discipline us and correct us. Fue bien claro cuando Jesús dijo, hablando sobre nuestra actitud hacia la obediencia en Juan capítulo 15, lo que hemos leído, 4, 6 y 7, 4, 5, 6 y 7 de Juan capítulo 15. John chapter 15, Jesus spoke about Sobre obedience. nuestra obediencia y permanecer en Él. Y nuestra obediencia y permanecer en Él, And to remain in Him. vamos a venir a su presencia y pedir. If we do that, we can come in His presence and ask. Aquí en Hebreos, hermanos y hermanas, lo que vemos es la confianza que tenemos que Jesús, el Hijo de Dios, nos representa para llegar delante del Padre. In Hebrews, we have the trust Es that por Jesus eso que Juan, represents us. cuando escribía sobre la oración, amados hermanos, en su primera carta, él decía, miren, That's why si ustedes están en el Señor y vienen y le presentan una petición a Dios y esa petición es conforme su voluntad, decía, pues entonces ya tienen la petición que han presentado. if you bring a petition according to God's will, then you have Hermano y the answer hermana, to your amén. petition. Si hay cosas que usted quiere pedirle a Dios que aún van para darse lujo a su vida, If there's petitions un you lujo have, que usted quiere darse, algo experimentarlo, maybe there's something pídaselo. fancy that you want to ask for. Dios se lo ask for it. concede. God will give it to you. Dios se lo concede porque Dios nos ama, hermanos y Because hermanas. God loves us, brothers and sisters. El cielo, la plenitud, el oro y la plata le pertenecen a nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos. Y aquella persona que quiera negar lo que somos los hijos del Todopoderoso, pues entonces que agarre la Biblia. No puedo romper esta, ¿verdad? I Pero cannot read my Bible, no. hay que romperla, aleluya. If you reject that, it's as if you were Sí, doing sería cortarle las páginas will be para alinearnos con lo que la persona está diciendo. if we did that, if we rejected that truth by trying to say what others said, it'd be like ripping it up. Entonces, hermanos y hermanas, So, brothers, Jesús, el Hijo de Dios, nos representa delante del the Son of Padre. God represents us before the Father. Porque dice el verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de qué. Léalo, hermano y hermana. We do not have a high priest who cannot understand Nuestras debilidades. Mira, lea. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. cannot understand our weaknesses. O sea, exactamente de esto nos escribe la escritura de los Hebreos y yo personalmente digo que es Pablo. I think Paul wrote it. Y entonces nos dice que se compadece de nuestras debilidades. Ahora, He understands ¿qué our quiere decir esto? ¿Que se weaknesses. compadece de nuestros pecados? He has compassion O sea, on our ceder al weaknesses. pecado, ceder al fruto de la carne. No quiere Does decir that mean eso. of our sins too? Sino que No. lo que quiere decir es, hermanos y hermanas, amén, que nosotros somos tentados. It means that he knows we are tempted. Y eso es parte de la tentación. Parte de la tentación es nuestras debilidades. That's part of our temptation. Pero is una our cosa es weaknesses. ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación. One thing is to be tempted, another thing is to give in to temptation. Ahora, ¿qué más nos habla de estas debilidades, hermanos y hermanas? Nuestro comportamiento. Aquí en su comportamiento es perfecto, hermano y hermana? Amén. In their behavior, Si usted me va a señalar a mí, mire que usted es muy enojado, y entonces, hermano y hermana, amén, ¿dónde está su viga? Ahí está la viga, ¿ve? Sí, hermano y hermana, amén. Ese es un problema que nosotros tenemos, porque desde el momento en que vemos la paja de nuestro hermano y la señalamos, ya entonces nos hemos alineado con el diablo. when we point fingers to our Porque brother, el diablo es el que acusa a los hijos de we're Dios. joining the devil in accusing the Los sons hijos de of Dios God. lo que hacemos es orar por los hijos de Dios. Children of God, Pedirle we should a Dios pray que fortalezca a los for other hijos de children of Dios. God, to ¿Y qué strengthen más them. podría decir, amado hermano, sobre nuestras debilidades en nuestro carácter personal? What can we say about our weaknesses and our A veces hay pensamientos, hermanos y hermanas, amén, There are thoughts, brothers,
que sabemos que no son de Dios, son del diablo, son del enemigo, amén, son dardos de fuego, que los rechazamos en el nombre de Jesús. Y We have to claro, reject them in the name of Jesus. muchas veces, amado hermano, sucede, amén, que nos ofenden y cuando nos ofenden reaccionamos de una manera We incorrecta. react in an improper way. Son debilidades. Those are weaknesses. Sí, verdad, hermana Sonia, a veces, ¿verdad? Right, Sister Sonia, that happens, right? They're weaknesses. Aleluya, sí, o sea que, mire, Pedro mismo dice a los hermanos, a los varones, a los esposos, les dice, sean sabios como ustedes se comportan con su esposa, le dice. Porque si su esposa está resentida, su esposa está ofendida por algo de la actitud de ustedes, entonces cuando ustedes vengan a orar delante de Dios, Dios no, eso va a ser un estorbo para sus vidas. That will not Ya, porque Dios ama mucho a las hermanas. in your lives. Si Dios las ama mucho, y entonces si nosotros las ofendemos como esposos, ay, Señor amado, nos metemos en problemas. Mira que puedo ir caminando y me doy un buen golpe en la cabeza y entonces digo, wow, ¿qué pasó? Y entonces me hace recordar el Espíritu Santo, es que tú ofendiste a tu esposa. Cabezón, Hit myself in aprende. the head, and Sí. the Holy Spirit tells me, "Oh, you offended your wife." Sí, hermanos y hermanas, amén. Ya sucede esta situación que Dios se compadece de nuestras debilidades. El sumo sacerdote entiende nuestra vida. He knows, he understands. Él lo entiende. He understands. Y entonces nos dice, por lo cual, teniendo esta situación, dice, He says, para que tengamos confianza, hermanos. so that we may have trust. Verso 16. Verse 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Come para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. to the throne of grace to find mercy and help. O sea, estas palabras son, hermanos y hermanas, amén, para que nosotros tengamos confianza de venir delante del Todopoderoso en el nombre de Jesús, entendiendo, convencidos de que Dios está escuchando nuestra That oración. God is listening to our prayer. El problema que sucede, hermanos y hermanas, es que a veces pasa 1 año, 2 años, 3 años y no vemos cambio, no vemos que Dios responde la oración. Pero ¿será que Dios no ha respondido la oración? And the prayer, it seems, did God not answer it? Desde el momento en que nosotros hemos venido delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, Él escuchó la oración, hermano y hermana. Y eso se lo garantizo, no por mis palabras, no por mis pensamientos, sino por lo que leo en las Escrituras. Dios escuchó desde el momento en que hemos venido delante de Él I read en in la the oración. scriptures. From the moment Eso I se lo came to him, garantizo, he heard hermanos me. y hermanas, amén, desde el momento en que hemos leído el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, presentando a Jesús esta parábola de la viuda y el juez injusto, And seeing the parable of the widow and the unjust judge, ridiculizando de que Dios no va a escuchar nuestra oración. Jesus says it is ridiculous to think God will not answer our prayer. O sea que si usted pensó que Dios no va a escuchar o no ha escuchado su oración, So if you thought that God pues will eso not es hear or eso did es lo que not nos hear enseña your esto prayer, Lucas 18, que ese pensamiento, Luke esa 18 manera de says, pensar es ridículo, that thought, that way of thinking is ridiculous. porque Dios la escucha desde el momento en que nosotros venimos delante de su Because God presencia. hears you from the moment you start to pray. Y esa es la confianza que nos da este verso 16, que nos dice, pues, This is the trust. acerquémonos Verse 16 confiadamente says, al trono "Let us de la... Escuche, Let us come before the throne of gracia. grace, the throne of grace, with trust. Es un regalo que Dios ha puesto en It's a gift. sus hijos, God en has su given His iglesia, children, en nosotros, in His churches. la oración. Prayer. Y hermanos, podemos seguir meditando mucho más y más y más sobre la oración. We could meditate more about prayer. Por ejemplo, y aquí termino ya, porque sin I'm verdad, almost finished. capítulo 13 de Mateo. Veamos Matthew el 13. capítulo 13 de Mateo y podemos seguir meditando, hermano, y en esto, amén. Pero como dijo el hermano, mucho hemos escuchado, mucho hemos aprendido, mucho hemos, ¿verdad? Pero ya, Like our brother es necesario practicarlo.
versos 10 al 15 de Mateo capítulo 13. Matthew 13, verse 15. 10 al 15. 10 al 15 de Mateo capítulo 13 dice: Verse 10 to 15. Acercándose los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿por qué es que tú les hablas en parábolas a las gentes? Él le respondió, él les dijo esto: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque al cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mira el verso 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Entonces, en este día, hermanos, después de haber escuchado esto sobre la oración, cada uno de nosotros, After hearing this regarding prayer, ¿de each one cuál of us, grupo seremos? ¿De cuál grupo Which group ya somos? are you a part of? ¿De los que oímos Those who listen, para vivir en la oración, o live in de los prayer, que vamos a oír, or those who listen, pero nos va a oír aquí, y aquí se fue lo que oímos, but the message goes y no out hacerlo? the other ear, and do not obey or do? Hermano y hermana, en la mañana, Brother and sister, en la noche, in the dele morning, gracias al Señor. at night, give thanks to God. Si su cuerpo físico le permite doblar rodillas, doble rodillas delante del If your body Todopoderoso. allows it, bend your knees. Si su cuerpo físico no le permite doblar rodillas y estar de pie, If it doesn't, dele gracias al Señor de pie. Give thanks. Si tiene que standing hacerlo up. sentado, amén, If you hágalo have to sit, sentado, porque sentado do it es sitting. hablar con un amigo. Because De rodillas es sitting venir is sit delante with a friend. de un soberano. On your knees, you come before someone. De pie usted Sovereign. camina con su amigo, usted Standing. conversa con su amigo. You walk and you talk to your friend. O sea, la posición puede ser diferente, The position pero might be different. su actitud tiene que ser la correcta. But your attitude has to be the right Y one. Dios quiere que actuemos correctamente con la oración. God wants us to act correctly regarding prayer. Hermanos, no ignoremos la oración, Brothers, practiquémosla. let's not ignore prayer. Cuando Practice it. una congregación, una iglesia, una asamblea tenga actividades de oración, An assembly, a church has a si prayer. se le permite asistir, If asista, you're hermano y hermana. able to Pero assist, vivamos en la oración. but let's live in Y prayer. que esta verdad sea una realidad this en truth cada uno de nosotros, Be a hermanos reality y in each one hermanas. of us, brothers, Que mi casa that my house sea casa de oración. shall be called the house of prayer. O sea, mi vida. That is my life. Porque ese es el deseo de Dios. This is the desire Dios of pide que su casa sea casa de oración. God. God asks Dios for pide your que house su to be a vida, house of prayer. que es su casa, That your life, your house, sea casa de oración. be a house of prayer. Te damos gracias, Padre, en este día por tu palabra, porque es verdad y es vida, Padre amado, y te damos gracias Because por of this life, we thank you. esta arma de la oración, Señor. This. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario
y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.